Ya mi máquina, ahora la voy a resetear cuando terminemos, pero... Bueno, entonces, lo que quería que veamos es este problema. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hola? No fue nada. Bueno, ok, este problema, ¿qué dice? Sabiendo el coeficiente de absorción, sabiendo que el coeficiente de absorción se relaciona con la parte imaginaria de la susceptibilidad a través de alfa igual a 2 omega sobre c por la parte imaginaria de n, A demuestra que bajo la aproximación de que la susceptibilidad es mucho más chica que 1, se cumple que alfa entonces es 2 omega sobre c chi 2', o sea, la parte imaginaria. Esto no lo voy a hacer porque es muy, muy fácil, es simplemente poner uno a lo que es n, digamos, que es 1 más chi al cuadrado y hacer la aproximación más chica, es un Taylor. Bueno, pero después hay, la parte B dice, para la condición ahora de tuning distinto de 0, o sea, el delta, que era el omega menos el omega de los dos niveles, acuérdense que esto es un sistema de dos niveles, y que T1 y T2 sean T, proponga una expresión generalizada para la frecuencia de Rabi, que la puse como gamma de delta, y escriba el coeficiente de absorción en función de esa variable, y grafique. Y después dice, ¿cómo se modifica su definición de la intensidad de saturación encontrada en el problema 4? Bueno. La primera pregunta que hubo acá es si la intensidad de saturación dependía de la intensidad o dependía de... Bueno, ahí una cosa. La intensidad de saturación es un número que va a depender solamente de las características del sistema, digamos. Del sistema de los niveles, de mu, de constantes fundamentales, que yo no puedo depender de ahí. Pero entiendo cuál es cuál es la duda, porque después además en el 3, en la C pregunta, cuando el de tuning es positivo, igual a 1 sobre T, la intensidad requerida para saturar el sistema se incrementa o se reduce, ¿en cuánto? Y después dice, la intensidad de saturación depende, y acá no es la intensidad de saturación, es la intensidad, de nuevo, la intensidad requerida para saturar el sistema. Pues yo lo voy a cambiar, pero cambien, la intensidad requerida para saturar el sistema. Depende si el de tuning es negativo o positivo. O sea, ¿qué quiero decir? Hay una intensidad de saturación definida para el sistema, y esa es una. Después, uno pone una intensidad en el sistema de manera que si esa intensidad que uno pone es igual a la intensidad de saturación, pasa algo que ahora lo vamos a ver. Pero digo, acá yo creo que estaría más claro, y ahora igual lo voy a hacer, creo que se va a aclarar, la intensidad requerida para saturar el sistema. Tendrían que poner acá. Bueno, entonces yo voy a obviar toda la parte de alfa porque depende de omega, como hablábamos ayer en el foro con Paula, simplemente, bueno, multiplicarán por esto, yo qué sé, pero yo como todo esto es proporcional, sacando el omega, voy a hacerlo con la parte imaginaria de chi, para lo cual tenemos la expresión. Bueno, entonces, vamos con esto. No estoy compartiendo, perdón. Vamos con... bueno, ahí estamos. Muy bien, entonces, es el problema, no lo dije, pero es la guía 4, el problema 5. Bueno, muy bien, entonces, si se acuerdan, o si no se acuerdan lo ponemos, yo tampoco, acá me voy a machetear. Teníamos entonces de la clase que teníamos que la susceptibilidad de la parte imaginaria, o sea, 2' era mu d al cuadrado por delta n0, que era la diferencia de poblaciones en equilibrio, dividido epsilon 0 por h barra. Y después teníamos la cosa en cuestión, que era 1 sobre 1 más delta cuadrado t cuadrado más 4 omega cuadrado t cuadrado.
donde acá ya puse que T1 es igual a T2 igual a T, que es lo que me dice el problema. Bueno, entonces, esto es en general para, digamos, delta, o sea, para el de tuning distinto de cero. Nosotros lo habíamos hecho, habíamos llegado a una expresión que contenía la intensidad de saturación cuando el delta era cero en la clase. Bueno, ahora, digamos, como que piden redefinir las cosas cuando delta no es cero. Entonces, la primera cosa que piden es definir una frecuencia de Rabi, o sea, algo similar a esto, pero que contenga el delta. Y como teníamos una inspiración cuando vimos la transparencia inducida por electromagnéticamente, dijimos, bueno, entonces yo podría definir ahora que esto se escribe como, digamos, un 1 más el denominador, ¿no? Más un t cuadrado por ahora un omega, pero que depende de delta. Digamos, este denominador que está acá, lo puedo escribir así. Entonces, de acá simplemente sale que el omega cuadrado, bueno, de delta es igual a 4 omega cuadrado más delta cuadrado. ¿Está bien? Saco factor común t cuadrado, me queda omega cuadrado. Esto es así. Podría definir eso. Y acá es un poco la primera confusión, porque en realidad, bueno, ahora si yo escribo esto lo vamos a llamar B. Entonces, yo ahora tengo que esto se escribe como B por 1 sobre 1 más la t cuadrado por la frecuencia generalizada de Rabi cuadrado. Que es parecido a lo que teníamos, pero tiene una trampa. Porque nosotros, cuando delta es 0, esto lo transformábamos en una I sobre I de saturación, ¿no? Pero ahora, esto depende de I, porque esto depende de I, antes también dependía de I, pero depende de I, esto depende de I, de la intensidad de entrada, y esto no. Esto es constante, digamos, para una determinada omega. Entonces, digo, constante respecto a intensidad, ¿no? Entonces, tenemos ahora metido acá una cosa que tiene un término que es una constante y un término que depende de intensidad. No es tan fácil de sacar de acá intensidad de saturación redefinida en función de esto. Entonces, digamos, estaba, bueno, ahí, bueno, igual este es el punto, creo que B, no, bueno, sí, la primera parte del punto B donde piden eso. Ahora, no partir de acá, o sea, ahora lo que te piden es cuál es si la intensidad de saturación definida de alguna manera cambia con el delta distinto de cero. Entonces vamos a recordar antes qué pasaba cuando delta es igual a 0. Cuando delta es igual a 0, o sea que esta frecuencia generalizada va a ser 4 omega cuadrada, pero eso no importa mucho. ¿Qué me queda? Cuando esto es igual a 0, me queda que chi2' va a ser B por 1 sobre 1 más 4 t cuadrado omega cuadrado. Y esto lo que habíamos dicho que era B por 1 sobre 1 más I, bueno, vamos a ponerlo así, sobre I de saturación. Hasta acá no había problema. Bueno, y de acá salía, si hacen la cuenta, eso creo que era algún problema. Perdón. Anterior, pero bueno, si despejan de ahí, les queda que esto es, de saturación es N, C, epsilon 0, H barra cuadrado, sobre 2 T cuadrado,
mu d al cuadrado. Esto había salido creo que en el problema 4, y si no lo hacen de nuevo acá, simplemente con... Ahora sí es fácil porque esto depende solamente de la intensidad. Tenemos la forma de esto, que es, si la encuentro en algún lado, bueno, si no la escriben, acá está. Tenemos la forma de este, que era mu d es 0 sobre h, y fíjense si no me comí un 2, pero bueno, es esto que está acá. Cuando lo elevamos al cuadrado me queda algo proporcional a la intensidad, que con todas las constantes y qué sé yo, me queda algo así. Entonces, esto es la primera cosa que vemos. La intensidad de saturación es una cosa que no, obviamente no depende de la intensidad. Depende de todas las constantes del sistema. T cuadrado, mu, básicamente. Lo demás, bueno, y n. Los demás son constantes fundamentales. Bien. Entonces, ahora esto es para cuando el delta es 0. Entonces, ahora un poco entra, me parece algo que puede ayudar y que no, por ahí no estaba muy explícito. Si yo tengo que definir, la definición, digamos, de I de saturación, más allá de que puedo sacar el valor numérico, es que cuando I de entrada es igual a la intensidad de saturación, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este valor de la susceptibilidad a la parte imaginaria cae a la mitad. ¿Está bien? Esto es B por un medio. ¿A la mitad de qué? A la mitad del valor máximo, porque el valor máximo de la susceptibilidad esta, la parte imaginaria, ¿cuál es? Cuando, digamos, la intensidad tiende a 0, cuando la intensidad es muy chiquita, entonces me queda igual a B. Este es el valor máximo. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, ¿cuál es mi definición más allá de que acá puedo sacar tranquilamente mi intensidad de saturación? Es que cuando la intensidad de entrada es igual a esa intensidad de saturación, ¿qué es lo que pasa con la susceptibilidad? La parte imaginaria es que cae a la mitad. Eso cae a la mitad, quiere decir que cae a la mitad del valor máximo. El valor máximo acá es B. Esto es B. Bueno, entonces para ahora hacerlo con delta T, con delta distinto de 0, con delta distinto de 0, vamos a usar la misma definición. Entonces, ahora cuando este delta es distinto de 0, tiene que valer lo mismo, ¿no? Entonces, cuando el delta es distinto de 0, el máximo es, y disculpen la letra, pero bueno, ya a esta altura no lo puedo remediar. El máximo va a ser ahora B por 1, y en vez de dividido 1 es 1 más delta cuadrado T cuadrado. ¿Está bien? Voy a esta expresión que está acá, o a esta que está acá. Bueno, esta que está acá ya tiene, pero a esta que está acá me queda B por cuando I tiende a 0, este término se hace 0, este que está acá, y entonces me queda 1 sobre 1 más delta cuadrado T cuadrado. Entonces, este es el máximo al que puedo aspirar cuando tengo un delta T distinto de 0. Por supuesto, cuando es 0, esto me queda B, como antes, como esto que está acá. Bien. Entonces, ese es el máximo. Entonces, con nuestra definición de intensidad de saturación, a ver si esto lo puedo correr así. A ver, ¿por qué no me deja? Bueno, a ver, ¿por qué no me deja esto? Correr para abajo. Tengo problemas tecnológicos. Bueno, con nuestra definición entonces de intensidad de saturación, ahora vamos a llamar que la intensidad de saturación, pero ahora dependiente de delta vamos a llamarle, ¿no? Esta sería la intensidad, si uno quiere redefinir esto es la intensidad de saturación en 0,
si no quiere redefinirlo ahora que está tratando los deltas igual a 0. Entonces, esta sería la intensidad de saturación en 0, o sea, en delta igual a 0. Entonces ahora la intensidad de saturación en delta es tal que si la intensidad de entrada es igual ahora a esta intensidad de saturación que depende de delta, entonces esto va a ser igual a esto máximo dividido 2. ¿Está bien? Usando la misma que antes. Entonces, si yo ahora entro con una intensidad que es igual a la intensidad de saturación que depende de delta, la susceptibilidad, la parte imaginaria cae a la mitad del máximo. Y esto, si lo escribimos, sabiendo lo que es el máximo, es B sobre 2 por 1 sobre 1 más delta cuadrado T cuadrado. ¿Alguien está preguntando algo? No. Bueno, qué sé yo, ¿por qué no puedo correr esto para abajo? Ah, a ver. Ah, está. Bueno. Creí que no había llegado al fin. Bueno, tengo esto entonces. Y esa es, digamos, de alguna manera mi definición de intensidad de saturación. Es aquella para la cual, si yo pongo intensidad igual a esa, me da que la susceptibilidad imaginaria cayó a la mitad. Entonces, si ahora yo escribo, en este caso, la susceptibilidad de segundo orden, la susceptibilidad de parte imaginaria 2', es B por 1 más delta cuadrado, T cuadrado, más intensidad sobre intensidad de saturación en 0. Puedo escribir esto, ¿no? Esto sale de esto que está acá arriba, que es la definición total, ¿no? Esto ya sabía que era I sobre I de saturación en 0, entonces me queda que esto lo puedo escribir así. Y otra vez, wow. Bueno, entonces si yo tengo esto, o sea, esto lo puedo escribir perfectamente. Y entonces yo ahora lo que tengo que hacer es decir, bueno, ahora entonces, si entro, si la intensidad esta es igual ahora a intensidad de saturación delta, entonces va a tener que ser igual a esto que está acá arriba. Entonces, si pongo eso, me queda que la susceptibilidad va a ser igual a B por 1 sobre 1 más delta cuadrado T cuadrado más I de saturación en delta dividido I de saturación en 0. Y cuando pasa esto, esto tiene que ser la mitad del máximo, o sea que esto es B sobre 2 por 1 sobre 1 más delta cuadrado T cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si I es igual a la intensidad de saturación delta, pasa que reemplazo y entonces me queda que es igual a en la mitad del máximo. Entonces, si yo acá igualo los denominadores, me queda que esto me queda, bueno, 1 más delta cuadrado T cuadrado más I de saturación delta dividido I de saturación en 0, me queda igual a 2 más 2 delta cuadrado T cuadrado. Entonces de acá despejo, porque esto lo paso por acá, me queda un 1, o sea, me queda I de saturación en delta sobre I de saturación en 0, va a ser igual a, esto me queda en un 1, esto me queda en una vez delta cuadrado T cuadrado. Entonces, en definitiva, la intensidad de saturación ahora, que depende de delta, va a ser la intensidad de saturación, que no dependía de delta, que ya la tenía escrita más arriba, por 1 más delta cuadrado T cuadrado. Y esta es la nueva intensidad de saturación. ¿Está bien? Si ahora escribo esto, lo puedo escribir puedo hacerlo un poquito mejor, que es, bueno, un poquito mejor. Puedo escribirlo así también para que se entienda, para que esté un poco más claro. Es la intensidad de saturación multiplicado por T cuadrado
por 1 sobre t cuadrado más delta cuadrado. Entonces, fíjense que cuando delta es 0, recupero la I de saturación. Cuando delta distinto es 0, tengo esta I de saturación. ¿Se entendió? O sea, yo lo puedo ahora escribir esto como I más I de, o sea, yo lo puedo escribir, entonces ahora, en el caso del delta, lo puedo escribir como que esto es B por 1 sobre 1 más I sobre I de saturación de delta. Pero de acá no llegaba a ningún lado, porque tenía que despejar, y se cumple que esto, cuando I de saturación, cuando I es igual a I de saturación de delta, que está muy mal acá, me da la mitad. Entonces esta es mi nueva intensidad de saturación cuando delta es distinto de 0. Y fíjense que el punto C, de alguna manera, pregunta, no, esta es nuestra intensidad de saturación, que solo depende de las constantes del material, obviamente. Ahora, cuando la intensidad, pregunta, cuando la intensidad si la intensidad para saturar el sistema depende del signo de delta, y obviamente no porque está al cuadrado, la respuesta es la punto C. El punto C es muy, una vez que resuelto el B, es muy tonto, digamos, es, bueno, muy tonto. Es lo que dice, o sea, si yo ahora me corro, cuando tengo un delta, para un lado o para el otro, mi intensidad de saturación me da lo mismo, con lo cual la intensidad que necesito para saturar el sistema es la misma. ¿No? Entonces ahí es donde me parece que el problema está escrito de una manera rara. La intensidad de saturación es una intensidad que depende de las constantes del sistema. La intensidad que necesito para saturar el sistema es igual a esa, y me da que la susceptibilidad cae a la mitad del máximo. Y un poco esa es la cuestión que me parece que no estaba, bueno, no estaba claro, y por ahí no era tan fácil darse cuenta, y bueno, un poco por eso la quería, por las preguntas que hubo. Sí, Maxi dice menos mal que menos mal que lo vimos, y menos mal que ustedes preguntaron en el foro, porque yo no me había avivado tampoco de que estaba eso muy mal escrito y no se iba a entender, y que además tampoco habíamos visto muy claramente esto de que la intensidad de como siempre trabajamos en delta igual a 0, digamos, no importaba mucho, pero que ahí se despeja fácil, pero un poco este es o sea, la definición aquella en que cae a la mitad. De nuevo, esto lo hice con la susceptibilidad, bueno, ustedes tendrán que multiplicar el problema, pregunta absorción, pero es lo mismo. Fíjense que igual ahora para la parte de pulsos y láseres vamos a trabajar con ese, en general con ese delta igual a 0, pero bueno, la idea era que llegara a una expresión, y que esa expresión además para delta igual a 0 sea la misma que ustedes tenían, ¿no? Bueno, esto es un poco, ven, por lo cual tienen que preguntar en el foro, porque yo, nada, sí nos dimos cuenta que, también nos dimos cuenta de algunas, sobre todo Yani, que es el que estuvo corrigiendo, de algunas cosas también recurrentes en los problemas, que hay problemas. Pero entonces, si ustedes lo explicitan, yo no me doy cuenta, entonces, por dónde puede estar la dificultad. Bueno, listo. Muy bien, eso del problema. Yani, ¿vos querés tomar la posta ahora y comentarles algo? Dale, paro de grabar esto.